Muy buenas amigos y amigas, no sabéis la ilusión que me hace grabar este vídeo que llevo planeando meses. A mediados de mayo, aprovechando el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hice un vídeo sobre el concepto que consideré más cercano al multiverso, el samsara budista, una excusa como cualquier otra, pero hoy no hay excusas. Hoy se estrena Thor Love and Thunder, Thor Amor y Trueno, por supuesto. Voy a ir a verla esta tarde porque tengo la impresión de que va a ser una gran película y porque yo ya no me pierdo un estreno de Marvel. Thor Ragnarok me gustó mucho y creo que esta me va a gustar mucho más. El director es el mismo, es Taika Waititi, y además esta tiene un villano ¿qué villano? Christian Bale interpretando el papel de Gore, el carnicero de dioses. Como digo, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un vídeo como este y de hecho cuando se estrenó el 5 de noviembre de 2021 Eternals, después de ver la película pensé: wow, tengo que hacer un vídeo de los Eternos en comparación con la mitología porque hay mucha influencia. Pero lo fui dejando, me puse con otras cosas y al final pues no hubo vídeo de Eternals. Pero ahora me alegro porque hoy tenemos en la gran pantalla a Thor enfrentándose a Gore, el carnicero de dioses, de un cómic que es una auténtica maravilla. Así que lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por todos los dioses que han aparecido en el MCU, en el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, con sus equivalentes mitológicos. Cuando empezó esta aventura del UCM solamente teníamos parte del panteón nórdico y ahora tenemos algo más de donde rascar. Evidentemente tengo que limitarme a los del UCM porque los dioses que aparecen en los cómics son inabarcables. Tened en cuenta que hay dioses americanos, nórdicos, egipcios, filipinos, turcos, griegos, indios, de todo. Está incluso el dios judío, por supuesto. Es decir, Marvel Comics tiene representación de todos o casi todos los panteones existentes. ¿Y cuántos dioses son? Pues según el cómputo que ha hecho el canal de Todo un Paco, que ha realizado ese esfuerzo, en Marvel Comics hay un total de 603 dioses, aunque dice que seguro que se ha dejado alguno. Claro, si Gore pretende hacer cumplir su promesa, todos los dioses morirán. son muchos los dioses que tendrán que caer bajo su necroespada. De todas formas, un detalle interesante es que este cómputo solo es válido para los dioses asociados con el mundo humano, porque en Marvel cada sistema planetario tiene su propio panteón. Es decir, que también hay dioses para los pueblos extraterrestres de la misma manera que hay dioses para los humanos. Y en el cómic del carnicero de dioses, Gore dice que ha matado a billones de dioses. Como comprenderéis, hacer este análisis mitológico respecto a todos los dioses que han aparecido en los cómics es un proyecto que llevaría muchos meses, pero sería maravilloso que Marvel me contratase para hacerlo. Yo estaría encantado. Así que, aunque solo vamos a comparar los dioses del UCM con sus homólogos de la mitología universal, este va a ser un vídeo largo. Así que relajaos, coged palomitas y acompañadme por este panteón cinematográfico de Marvel. No sé si habéis visto alguna película o si como yo sois fans, pero en cualquier caso espero que disfrutéis del vídeo, bien por la mitología, bien por Marvel, bien por ambos. Bienvenidos, amigas y amigos, con mucho amor y muchos truenos al Centro Ultrella. Comencemos por los dioses nórdicos, que son los primeros que conocimos en el universo cinematográfico de Marvel. En la primera película de Thor de 2011 descubrimos a los asgardianos residentes de Asgard, el reino de los dioses. En el UCM son técnicamente extraterrestres, son habitantes de otro mundo considerados dioses por los seres humanos. Es decir, que la presencia de estos personajes en Marvel se basa en la hipótesis de los antiguos astronautas, también llamada la hipótesis de paleocontacto, pero bueno, en su caso se lo perdono. Veamos qué dioses nórdicos nos ha presentado el UCM. Empezamos fuerte con Odín, interpretado por el enorme Anthony Hopkins. Es el primer dios al que conocemos en la película de Thor de 2011, enfrentándose a los Jotun, los gigantes de hielo. Según la película, el padre de todos pierde su ojo en esa guerra y adopta a Loki, el primogénito del rey de los gigantes de hielo, a quien cría junto a su propio hijo, Thor.
En cambio, según la mitología nórdica, Odín no pierde su ojo en ninguna guerra, sino que él mismo se lo arranca. Según cuenta la Edda Mayor o Edda Poética, Odín entregó su ojo a cambio de beber de las aguas de Mimisbruni, el manantial o la fuente de Mimir, que es el origen de la sabiduría y de la inteligencia. Una fuente, un pozo, un manantial ubicado bajo las raíces del Yggdrasil, el árbol cósmico, el fresno del mundo que conecta los 9 reinos. De esta manera, el padre de todos pagó con su ojo el poder beber de esas aguas y obtener así la sabiduría que le caracteriza. Según la mitología nórdica, Odín no adoptó a Loki, pero eso lo veremos cuando tratemos sobre el dios del engaño. Sin embargo, menos mal que el UCM no respetó esto y os cuento por qué. Marvel nos presenta a un Odín guerrero, como ya hemos comentado, batallando contra los gigantes de hielo y lo hace sobre su caballo de 8 patas, Sleipnir. El problema es que ese caballo es hijo de Loki, que lo tuvo, por motivos que no vienen al caso, transmutado en una yegua. Es decir, que Odín estaría montando al hijo de su hijo adoptivo. Esto resultaría bastante complicado de explicar, así que por suerte se quedó ahí sin entrar en detalles ni mencionar absolutamente nada. En efecto, en la mitología nórdica, Odín es el dios de la guerra y de la muerte, pero también lo es de la sabiduría, de la poesía, de la magia, de la caza, de la justicia. Es decir, es un dios bastante ambivalente, también vinculado con la profecía y asociado tanto a la inspiración poética como a la locura violenta. Y en las Eddas se le presenta como tramposo y codicioso, tanto como sabio y justo. Cuando el pequeño Thor, en la película de 2011, se entusiasma diciendo que cuando él sea rey matará a todos los gigantes de hielo, Odín le responde que un rey sabio nunca busca la guerra, pero siempre debe estar preparado. Y lo dice el mismo dios que, según la mitología, en ocasiones actuaba él mismo como instigador de conflictos bélicos que comenzaba con solo arrojar su lanza Gungnir. Pero bueno, en el UCM aparece más como un dios de la justicia y de la sabiduría, aunque es verdad que en Thor Ragnarok de 2017 nos enteramos de que no siempre fue así y de que tuvo una época bastante violenta y sangrienta, con lo que se acerca un poquito más al dios de la mitología en ese aspecto. Es en esta película, en Ragnarok, donde, retirado en Noruega, tiene una última conversación con Thor y Loki y después, como si fuera un Jedi, se hace uno con el universo y se desintegra en partículas doradas. En realidad, su final, según la mitología, es bastante más violento. Odín será devorado por Fenrir, un lobo gigante que también es hijo de Loki y que también aparece en la película Thor Ragnarok como la montura de Hela, la que según la mitología es su propia hermana. En esa película se enfrentará a Hulk y acabará despeñándose por una cascada. En la mitología, en cambio, Fenrir será asesinado por Vidar, por hijo de Odín, el dios del silencio, la venganza y la justicia, después de haber devorado al propio padre de todos. En cambio, en el UCM han decidido darle a Odín un final un poco más beatífico que ser devorado por un lobo gigante, aunque su final provoca la aparición de la diosa Hela como la antagonista de Thor Ragnarok. Ya hablaremos de ella, ahora toca hablar del propio Thor. Thor, hijo de Odín, a quien más hemos visto cambiar a lo largo de las películas por ser un personaje que se ha mantenido durante las 4 fases del UCM. ¿Será Love and Thunder su última película? ¿Quién sabe? El caso es que en ninguna película hay indicios de que Odín tenga más hijos, salvo el adoptivo Loki y la primogénita Hela. Sin embargo, sabemos que el Odín mitológico no solo tiene varios hijos, entre los que, por cierto, no está Hela, sino que también tiene varias mujeres. En efecto, Thor es hijo de Odín, pero no con Frigg, que es como aparece en el UCM, sino con una Jotun, una gigante de hielo llamada Hord, que es la madre de Thor y de otro dios llamado Meili. Uniéndose a Frigg como reina de los Aesir, Odín tiene a Hermodr, que es el dios mensajero, a Hodr, que es el asesino involuntario de su hermano Balder, y al propio Balder, el dios de la luz, el perdón y la paz. En los cómics y en la serie animada de los Vengadores, de 2010 a 2012, sí aparece Balder como hermano de Thor, pero en la mitología son hermanastros. El dios Odín además se une con 3 Jotuns más. Con Gridr tendrá a Vidar, el dios
dios del silencio, la venganza y la justicia, que ya hemos dicho que vengará su muerte matando a Fenrir en el Ragnarok. Con la Jotunheim tendrá a Vali, que vengará a Balder dando muerte a Hoder, y con Gunnlod tendrá a Bragi, el dios de los poetas y protector de los bardos, un rol a menudo asociado con el propio Odín. Por lo tanto, hasta donde sabemos, exceptuando a Meili, que sería su hermano de sangre, el Thor mitológico tiene 6 hermanastros. Marvel ha tomado la decisión de limitar la familia real asgardiana en el UCM a Odín, Frigg, Hela y Thor como hijos naturales y Loki como hijo adoptivo, y estoy seguro de que los fans lo agradecen. Una de las cosas más comentadas respecto al Thor de Marvel y por lo tanto del UCM es su aspecto físico. Quiero decir, en las películas está interpretado por Chris Hemsworth, que curiosamente es australiano, o sea, no puede estar más lejos de Escandinavia. El caso es que todo el mundo se suele imaginar a Thor de esta manera, cuando en realidad es de esta otra. En efecto, la imaginería del Thor mitológico es más parecida al diseño del personaje del videojuego God of War Ragnarok. Las fuentes hablan que tenía una estatura de unos 2 metros, con una larga cabellera y poblada barba pelirrojas, y que era bastante corpulento, ya que es un dios al que le encanta comer y beber, y su carácter también es distinto. Es bastante violento, más parecido al Thor del comienzo de su primera película, que sin dudarlo un instante viaja a Jotunheim para matar a los gigantes de hielo. Sin embargo, en algunos mitos aparece también como alguien astuto y como buen estratega, aunque casi siempre prefiere la acción directa y la violencia desmedida. No deja de ser curioso que cuando Jack Kirby presenta por primera vez a Thor en DC, en 1942 y 1957, lo hace más parecido al de la mitología que cuando lo actualizó posteriormente para Marvel en 1962. Thor es dueño del Mjolnir, el arma más temible de los Aesir, que aparece en Marvel como un martillo, y de hecho Odín en el UCM lo presenta diciendo que su poder no tiene parangón, ya sea como herramienta para construir o como arma para destruir. En la mitología, por su parte, aunque generalmente es descrito y representado también como un martillo, a veces se menciona al Mjolnir como una maza, un hacha o un garrote. De hecho, es interesante que cuando el Mjolnir es destruido en la película de Thor Ragnarok, la siguiente arma que empuñará Thor será el Stormbreaker, que es un hacha. En Marvel hay una condición para empuñar al Mjolnir, y es que se ha de ser digno de él. En la mitología se sobreentiende que esto no es así y que cualquiera con suficiente fuerza física puede cogerlo, ya que hay un mito en el que Thrym, un gigante de hielo, roba el Mjolnir a Thor. Eso sí, a cambio, el Mjolnir mitológico tiene más prestaciones que en Marvel, ya que es capaz de encogerse y agrandarse a voluntad de Thor, además de regenerar y otorgar vida. Y esto es especialmente notable para las 2 cabras de Thor que veremos en Love and Thunder. Os presento a Tanjostor y Tangrisnir, literalmente rompedientes y crujir de dientes, los 2 machos cabríos que tiran del carro volador de Thor. Como el dios del trueno pasa tanto tiempo viajando, a menudo el único alimento que tiene son estos animales, a los que mata y se los come. Cuando termina, reúne los huesos y la piel y los devuelve a la vida gracias al Mjolnir. Que bien por él, pero la salud mental de estos bichos no debe estar muy allá, seguramente, porque tirando de un carro, siendo asesinados y devorados por su propio dueño y resucitados y vuelta a empezar, pues ya me diréis. Algo me dice que por lo que sea van a omitir esta parte en la película, pero el mito es el que es. Además del Mjolnir, el Thor mitológico cuenta con un cinturón que duplica su fuerza, el Mejingord, y un par de guantes de hierro para protegerse las manos cuando el Mjolnir regresaba a ellas. Pero de estas 2 cosas Marvel ha preferido prescindir. Vamos ahora con el siguiente personaje. Loki, interpretado por Tom Hiddleston, en Marvel es el príncipe de Jotunheim, hijo de Loki, el rey de los gigantes de hielo. Tras la guerra contra los Jotun, Odín adopta a Loki como si fuera su propio hijo.
Sin embargo, según la mitología nórdica, Lofi es el nombre de la madre de Loki. Su padre es Farbauti, quienes tuvieron 3 hijos, el propio Loki, Bileistir y Heblindi. Contrariamente a Marvel, donde se le llama el dios del engaño, Loki no es un dios en términos religiosos, ya que no tiene culto ni seguidores conocidos. Tampoco fue adoptado por Odín para crecer en Asgard como hermano de Thor. Es más, en la mitología nórdica, Loki está asociado a un rol de hermandad con el propio Odín, no con Thor. Y de hecho, el padre de todos le trata como si fuera su propio hermano de sangre, al menos hasta la muerte de Balder. En el UCM vemos que la gran aspiración de Loki es el trono de Asgard, que de hecho al final de Thor, el mundo oscuro, consigue, pero esto nunca se menciona en la mitología nórdica. De hecho, si hubiera que decir cuál es el objetivo del Loki mitológico, nos encontraríamos ante un gran problema, ya que su rol es el de ser el Trisker, el ladrón y embustero que mete en líos a los dioses tan a menudo como los saca de ellos. No obstante, parece moverse más por su propio divertimento que por genuina maldad que también tiene. Sin embargo, sí hay un destino claro para Loki como para todos los dioses. Tras la muerte de Balder, es encadenado por los Aesir a una roca con los intestinos de su propio hijo, porque sí, Loki tiene al menos 6 hijos, mientras una serpiente de la diosa Skadi gotea su veneno desde arriba, un veneno que es contenido en un tazo, en un cuenco, por Signy, que es la diosa esposa de Loki, y de vez en cuando, lógicamente, tiene que vaciar ese cuenco y es entonces cuando el veneno cae sobre la cara de Loki, que grita de dolor, se retuerce y provoca terremotos en la Tierra. Pues bien, según la mitología, el día del Ragnarok todas las cadenas y lazos se soltarán y eso implica que Loki quedará libre y en venganza navegará hacia Vigrid, el campo de la última batalla, en un barco donde viajan todos los muertos. También le acompañan los gigantes de hielo y los demonios de fuego de Muspelheim. Todos cruzarán el Bifrost, el puente del arco iris, y lo romperán. En el campo de batalla se encontrará con Heimdall, de quien ahora hablaremos, y allí se darán muerte el uno al otro. Pero de todo esto no hay ni rastro en el UCM. Es más, en la línea temporal principal, Loki no murió en el Ragnarok, sino que fue asesinado por Thanos. Pero en una línea de tiempo alternativa generada después de los acontecimientos de Endgame, Loki sigue vivo y vive los acontecimientos que vimos en su serie homónima. Tiene gracia que en esta serie, Loki, de 2021, viésemos tantas variantes de Loki, porque este personaje en la mitología es un maestro metamorfo y en los mitos aparece transformado, convertido en múltiples cosas. Así que veremos qué podemos esperar del Loki del UCM en la segunda temporada de su serie. Ahora, otro personaje. En Marvel, tanto en los cómics como en el UCM, hay 4 personajes asgardianos amigos de Thor, de los cuales para nuestro propósito, ya que es la única que está tomada de la mitología, solo vale la pena mencionarla a ella. Lady Sif, interpretada por Jaime Alexander, aparece como una gran guerrera asgardiana y amiga de Thor, cuando en la mitología es su esposa. Sí, y de hecho tienen al menos 3 hijos. Ambos tendrán más, pero no entre ellos. Además, en Marvel, Sif es una guerrera, cuando en la mitología es una diosa vinculada con la tierra, con la fertilidad y con la familia, cuya cualidad más destacable es su larga melena dorada. Hay un mito interesante según el cual, mientras Sif dormía, Loki le cortó por completo sus cabellos como broma. Y cuando descubrió lo que había ocurrido, Sif despertó a todo Asgard con sus llantos. Cuando Thor se entera, agarra a Loki y le hace jurar que tendrá una melena hecha de oro para sustituir los rizos de Sif. Loki cumple su promesa haciendo que la fabriquen los enanos. Junto a la peluca, a medida que se desarrolla el mito, los enanos fabricarán también Gungnir y Draupnir, la lanza y el anillo de Odín, Skidbladnir y Agulinsbursti, el barco y el jabalí del dios Frey, y al mismo Mjolnir, el martillo de Thor. Así que fijaos lo que dio de sí el corte de cabello de Sif. Curiosamente, hay un guiño a este mito en el episodio 4 de la primera temporada de la serie Loki, donde el dios del engaño queda atrapado en un bucle temporal en el que Sif le da de tortazos y patadas por haberle cortado el pelo y le dice que siempre estará solo. No deja de ser interesante que en el Lokasena se revele que uno de los amantes de Sif es el propio Loki. Muy fino. Seguimos con...
Para moverse de un reino a otro, los asgardianos necesitan la ayuda de este dios interpretado en el UCM por Idris Elba. Reconozco que cuando lo vi en la primera película de Thor me hizo cierta gracia porque a Heimdall le llaman literalmente el dios blanco, ya que lo imaginaban con una armadura muy blanca y brillante y con una espada del mismo estilo. Y en el UCM su armadura y su espada son de color dorado, pero tenue, no especialmente fulgurante, y su tono de piel no se puede decir precisamente que sea blanco. Además se dice que Heimdall era muy delicado, inocente e indulgente y que sus dientes de oro refulgían cuando sonreían. El Heimdall del UCM, por el contrario, parece un dios más severo y me parece que no llega a sonreír en ninguna película. Pero bueno, aún así creo que Elba hace un gran trabajo como Heimdall, el guardián de Asgard y del Bifrost, el puente del arco iris, que en la mitología conecta Midgard, el reino de los hombres, es decir, nuestro mundo, con Asgard, el reino de los dioses, pero que en el UCM el Bifrost sirve para conectar los 9 reinos entre sí. En el UCM es bastante fiel a su contraparte mitológica en el sentido de que tiene sus sentidos muy agudizados. Aunque Marvel se centra en el de la vista, que Heimdall puede ver lo que ocurre en los 9 reinos, en la mitología son todos sus sentidos, hasta el punto de que se dice que era capaz de escuchar crecer la hierba en las montañas y la lana en las ovejas. Ese es el nivel del tipo. El caso es que es irónico porque, según la mitología, Heimdall será el último dios en morir en el Ragnarok y lo hará dando muerte a Loki, mientras que en el UCM le vimos ser asesinado por Thanos tras enviar a Hulk a la Tierra en Infinity War en 2018. Una lástima. Eso sí, podría parecer que hay un cierto guiño al mito, ya que en el UCM Heimdall y Loki mueren en el mismo sitio en la nave de Thanos y por la misma mano por el propio Thanos. En fin, es curioso. Seguimos con Frigg, interpretada por Gennady Russo. Ella es la reina de Asgard, esposa de Odín, madre de Thor y madre adoptiva de Loki. Ella intentó mantener la paz en la familia incluso cuando Loki descubrió que era hijo de Loki y se volvió contra su familia adoptiva, y en Thor el mundo oscuro de 2013, cuando Thor llevó a Jane Foster a Asgard para curarla del éter, Frigg o Frigga la protegió del ataque de los elfos oscuros hasta el punto de que se sacrificó para que ni Foster ni el éter cayesen en manos de Malekith, el líder de los elfos oscuros. En Los Vengadores Endgame 2019 tiene un hermoso momento con el Thor de la línea temporal principal del UCM, y es cuando ambos pueden despedirse. En la mitología, Frigg es también la reina de Asgard y diosa del cielo, la fertilidad, el manejo del hogar, el amor, el matrimonio, la maternidad, las artes domésticas, la previsión y la sabiduría. En el UCM, sin embargo, vemos que sabe luchar y que es diestra en las artes mágicas, cosa que la Frigg mitológica también podría ser. Ahora, es curioso que Marvel muestra un igual amor por Thor que por Loki y considera a ambos sus hijos, pero en la mitología sus hijos son Hermoder, Balder y Hoder, y tiene como hijastros a Heimdall, Tyr, Vidar, Vali y Thor. Pues ya hemos visto que Thor, en el mejor de los casos, es su hijastro, pero hay mitos en los que llegan a aparecer como hermanos. Si hay un hijo asociado con Frigg, ese es Balder. De hecho, aunque en el UCM se ve que Loki claramente aprecia a Frigg y la considera su madre, en la mitología es bastante diferente. No solo hemos dicho ya que Loki no es considerado como un hijo, sino como un hermano para Odín, sino que además en el poema Lokasena el dios acusa a Frigg de haber cometido adulterio con Vili y Ve, los dos hermanos de Odín. Algo tremendo. Por último, paradójicamente, en la mitología se considera que será una de las supervivientes del Ragnarok, mientras que en el UCM es la primera diosa nórdica que vemos morir. Una ironía. Y hablando de muerte, la diosa Hela, antagonista principal de Thor Ragnarok, donde es presentada como diosa de la muerte, primogénita de Odín y por lo tanto hermana mayor de Thor. Nada más lejos de la realidad.
En la mitología nórdica, el dios de la muerte es el propio Odín. Hela es hija de Loki y de Angborda, una gigante de hielo, y es por lo tanto hermana del lobo gigante Fenrir y de la serpiente gigante Jormungandr, que, por cierto, en el Ragnarok mitológico matará a Thor. Hela es la gobernante de Helheim, el reino de los muertos sin honor, es decir, aquellos que no han tenido una muerte gloriosa en batalla y por lo tanto no han sido seleccionados y llevados al Valhalla. Todos aquellos que no son llevados al Valhalla son arrastrados al reino de los muertos, Helheim, ubicado bajo una de las raíces del Yggdrasil donde Hela gobierna. Hay algunas excepciones a esta regla, pero no son el caso de este vídeo. Interpretada en el UCM por Cate Blanchett, tampoco han sido muy estrictos con el diseño del personaje, porque en la mitología nórdica se entendía que la mitad del cuerpo de Hela era la de una joven particularmente hermosa, mientras que la otra mitad era un cadáver en putrefacción. La verdad, me habría gustado bastante ver ese diseño de personaje. En el UCM aparece como diosa no solo de la muerte, sino también guerrera que quiere conquistar todo cuanto existe, no solamente los 9 reinos, y en la mitología nórdica, en cambio, el carácter de Hela es más bien pasivo, como suele corresponder por regla general a los gobernantes del inframundo. No tiene un rol destacado en la mitología, con excepción del episodio de la muerte de Balder, que es preludio del Ragnarok mitológico. En el UCM, en cambio, es, como digo, la villana de Thor Ragnarok y morirá enfrentándose a Surtur, el demonio de fuego que destruye Asgard, y eso sí que es fiel a la mitología. En el pasado del UCM, Hela intentó apoderarse del trono y Odín la encerró en una especie de dimensión de bolsillo, y cuando la diosa intentó escapar, Odín envió a las valquirias a combatirla y allí murieron todas o casi todas. De este encuentro resultó nuestro siguiente personaje. Brunilda, interpretada en el UCM por Tessa Thompson, es una Skaldmo, es decir, una mujer guerrera y una valquiria, tanto en el UCM como en la mitología. Sin embargo, hay diferencias. Mientras que en ambos universos, el marvelita y el mitológico, sabe luchar, el rol de una valquiria es distinto. En el UCM, las valquirias son, en las propias palabras de Thor, una fuerza de élite de mujeres guerreras que juran proteger el trono de Asgard. En la mitología nórdica, en cambio, Valkyria significa literalmente la que elige a los caídos en batalla. Son divinidades menores que sirven a Odín bajo el mando de Freya y aparecían para elegir a los más heroicos de entre los caídos en batalla y llevarlos al Valhalla. Y allí las valquirias cuidaban de los guerreros, les deleitaban con su belleza y les servían el hidromiel. También se las presenta como doncellas guerreras que cabalgan en las filas de los dioses, es cierto, pero su rol se limita más a asignar la victoria y la muerte en las batallas, además de recoger a los elegidos para el Valhalla. No obstante, las valquirias están claramente asociadas a los conflictos bélicos. Todo el arco mitológico de Brunilda está construido en la saga Volsunga, que nos cuenta que por haber ido en contra de los intereses de Odín en una misión por él encomendada, Brunilda es condenada a dormir en un castillo hasta que fuera rescatada. Quien la rescata es Sigurd o Siegfried, que recibe sus dones en agradecimiento. Sigurd se marcha, pero promete regresar para casarse con ella. Sin embargo, debido a un filtro mágico, Sigurd acaba casado con Gudrun o con Grimhilda, según las fuentes, y engaña a Brunilda para que se case con su cuñado Gunther. Tiempo después, Brunilda se da cuenta del engaño y conspira para que maten a Sigurd. Pero cuando finalmente se consuma su venganza y Sigurd es asesinado, a Brunilda le pesa su muerte en la conciencia y se quita la vida para que su cuerpo descanse junto a la tumba de Sigurd. Obviamente no vemos nada de esto en el UCM, donde Brunilda es una guerrera asgardiana del cuerpo de las valquirias que se enfrentó a Hela y perdió, así que está en exilio autoimpuesto en el planeta Sakaar, aunque más tarde ayuda a Thor, Hulk y Loki a detener a Hela y acaba convertida en la reina del nuevo Asgard. En ese rol la veremos en Love and Thunder y hemos visto en el tráiler que acaba enfrentándose en un duelo a Gorr. ¿Cómo acabará eso? ¿Morirá la Brunilda de Marvel como su homólogo mitológico? Pues ya lo veremos. Que por cierto, en la película nunca se dice que se llame Brunilda, pero es lo que sale en su ficha de Marvel Wiki, así que yo os lo digo aquí. Y este es el final de los personajes de la mitología nórdica, que como veis son unos cuantos.
de los que nos quedan tenemos mucha menos información. Por ejemplo, en la película Black Panther de 2018 se nos hizo una aproximación a la mitología egipcia, pero sin referir que era egipcia. Aparece la diosa pantera Bast como protectora de Wakanda y fundadora del culto a la pantera negra. En la película se nos cuenta que cuando las 5 tribus estaban luchando por el control de Wakanda, el reino africano de Pantera Negra, la diosa Bast se le apareció en una visión a un guerrero chamán y le condujo hasta la hierba de corazón, otorgándole el poder de convertirse en rey y en el primer Pantera Negra. En la propia tradición de Wakanda, cuando el alma de alguien pasa a la otra vida, es trasladado por Bast y la diosa Sekhmet a un lugar maravilloso, una suerte de plano astral donde podía vivir en paz por toda la eternidad. Es curioso que se presente a Bast como diosa protectora del reino de Wakanda y como psicopompa igual que Sekhmet, cuando ambas son diosas egipcias y no tienen casi nada que ver con eso. Sekhmet representa la fuerza y el poder, es la diosa de la guerra y de la venganza, aunque también de la curación. Primogénita de Ra, se creía que su aliento había creado el desierto. Por su parte, Bast o Bastet no es una diosa pantera, sino gata. Es diosa de la protección, el amor y la armonía, especialmente vinculada con los hogares y los templos. Lo gracioso es que en la mitología egipcia Bast se considera la contraparte pacífica, por así decirlo, de Sekhmet. Es la misma diosa cuando no está furiosa, por lo que no tiene mucho sentido que en el UCM las presenten como divinidades distintas. Sin embargo, para ser justos, dependiendo de los mitos es verdad que aparecen como la misma divinidad, la Bast pacífica, la Sekhmet colérica, o como divinidades distintas, donde Bast también puede enfurecerse y transformarse en una leona como Sekhmet, en ocasiones siendo incluso más violenta que esta. Pero por regla general, Bast, la diosa gata, es una divinidad pacífica y benéfica a la que le agradaba especialmente que los seres humanos bebieran, tocaran música y bailasen en su honor, y queda muy lejos de la Bast de Wakanda del UCM. ¿Tendremos más suerte con otros dioses egipcios? Este año hemos visto en Disney Plus la serie de Moon Knight, que nos ha abierto más el horizonte mitológico del UCM en lo que respecta a divinidades egipcias. El dios que acompaña y atormenta a Mark Spector, el protagonista, es Khonsu. Divinidad lunar y del cielo nocturno, en la serie parece tener un rol de dios justiciero que busca castigar a los criminales. Para ello requiere, como todos los demás dioses, y esto es una novedad en el UCM, de un avatar, un ser humano que sea, por así decirlo, su encarnación, su manifestación en la Tierra. La doctrina de los avatares está tomada de la mitología hindú, donde un avatar es la encarnación de un dios. En este caso se trataría de la doctrina de los avatares avesha o indirectos, ya que la mitología hindú reconoce dos tipos de avatares: un avatar sakshat o directo, que es cuando es el propio dios el que se encarna, y un avatar avesha o indirecto, que es cuando una divinidad otorga poderes divinos extraordinarios a una persona para que lo represente. Claramente el UCM se mueve en esta dirección de los avatares avesha de la India. En Moon Knight, Khonsu tendrá dos avatares que vestirán su manto, primero Arthur Harrow y luego Mark Spector, al menos en lo que respecta a la primera temporada. Por su parte, el Khonsu mitológico aparece en los textos de las pirámides con un carácter agresivo y cruel, bastante semejante en esto a su personaje en Marvel. En los textos es un dios sangriento, pero también ayuda al rey en la caza, alimenta a ciertas divinidades y protege contra los espíritus malignos, asociándose también con la medicina y con la capacidad de provocar o curar enfermedades. Se le asocia con la luna y con el cielo nocturno y por lo tanto está vinculado con dioses como Tot o Ya. Hay un momento interesante en el episodio 3 de Moon Knight y es la reunión en el interior de la pirámide de Giza con el llamado Consejo de la Enéada. En este consejo vemos que sus miembros son Hathor, Horus, Isis, Tefnut y Osiris, así que una de dos, o no son 9 o faltan miembros. Además, ni Hathor ni Horus son miembros de la Enéada mitológica de Heliópolis, que está formada por Atum, Su y Tefnut, Nut y Heb, Isis, Osiris, Neftis y Set.
Esto es un error que también aparece en el episodio 1 cuando Steven Grant está hablando con Donna, con su jefa en el Museo Británico, sobre un póster que están vendiendo de la Eneada, y Steven, que supuestamente es un gran experto en Egipto, menciona en ella a Horus, lo que es incorrecto. En fin, añadido a estos dioses, que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente, en el psiquiátrico del final del episodio 4 y del episodio 5 aparece Tauret, la diosa hipopótamo, después de que Mark sea asesinado por Harrow. ¿Por qué Tauret? Originalmente una diosa del hogar, es patrona de las mujeres durante el embarazo, el parto y el nacimiento, y mitológicamente asistía al renacimiento de Ra cada mañana. Por el mismo concepto, participaba en el renacimiento del difunto y formaba parte de los amuletos que debían proteger el cuerpo del finado. Es decir, es una divinidad en cierto sentido vinculada con la resurrección, que es lo que tiene que ocurrirle a Mark Spector. En la serie, Tauret pesa los corazones de Mark y Steven en la balanza de Maat, aunque en la mitología es el dios Tot el que se encarga de hacer eso, de ver cómo está la balanza, el símbolo de la armonía cósmica. El corazón se llamaba Ib, y es verdad que si la pluma de Maat estaba en equilibrio con el Ib, esa persona era considerado justo de voz, es decir, puro, y se le permitía entrar al Aaru, al campo de juncos. Pero en la serie dicen que si no, arrojan al difunto por la borda del barco y queda petrificado en las arenas eternas. En realidad lo que ocurría era que si la balanza no estaba en equilibrio, el Ib era entregado a Amit, que lo devoraba, lo que suponía la segunda muerte y la definitiva. Esa persona quedaba borrada de la historia de Egipto. Ese era el temido rol de Amit, devorar los corazones de los declarados injustos en el juicio de Osiris. Amit, por cierto, también aparece al final de la serie, a la que se enfrenta Khonsu y acaba muriendo encerrada en el interior de Harrow, quien es asesinado por Jake Lockley, la tercera personalidad de Mark. En la serie, Amit es una diosa que quiere matar a las personas que en el futuro cometerán algún acto de maldad. Es decir, quiere erradicar el mal antes de que ocurra. Spoiler, sale mal. No tiene pinta de que vayamos a volver a ver a esta diosa en el UCM, pero quién sabe. Por lo tanto, para la película de Thor Love and Thunder tenemos vivos al propio Thor, a Jane Foster, que ahora es Mighty Thor, interpretada por Natalie Portman, a la Valkyria Brunilda, a Sif, a Bast, a Khonsu, a Tauret, y en el tráiler hemos visto que sale Zeus, interpretado por Russell Crowe, así que confirmamos panteón olímpico. De él no puedo hacer ningún análisis porque todavía no lo he visto, y esto me lleva al último punto de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande, compartidlo con los amigos frikis de Marvel y de la mitología que conozcáis, y os lanzo una oferta. ¿Qué os parecería si en el Centro Ultreya ofreciese una clase del pensamiento simbólico dedicada a la mitología y simbología que se esconde detrás del mundo de los superhéroes? Si una clase que sería por 20 euros, así que si os interesaría, dejádmelo en los comentarios. Y aquí termina nuestro viaje por el panteón mitológico del UCM. Espero que os haya gustado, me he dejado bastantes cosas en el tintero sobre los personajes que hemos visto hoy y sobre los que no hemos visto, pero estoy pensando en esa posible futura clase. Así que veremos si alguno de ellos cae bajo la espada de Gore en esta película. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.